Érase una vez un soldado colonial que soñó con ser emperador, y lo fue, derrochando lujos en uno de los países más pobres del mundo. Jean Bedel Bokassa reinó en una corte de oropel y cartón piedra, cuyos escándalos conmovieron al mundo entre acusaciones de crímenes, tráfico de piedras preciosas y actos de canibalismo. Un buen día, Francia envió un pelotón de paracaidistas que derrocaron al pequeño Napoleón centroafricano. Bokassa pasó años en un dorado exilio, pero hace pocas semanas le cortaron la luz, el agua y el teléfono en su palacio de Hardrecourt, a pocos kilómetros de Versalles, y el emperador destronado volvía inesperadamente a su país para sentarse en el banquillo de los acusados. Ahora, ante el Alto Tribunal de Justicia de Bangui, se escribe el último capítulo de su historia, un cuento siniestro sobre un soldado colonial que soñó con ser emperador de África Central. En lo más profundo de África, al norte de los antiguos Congo francés y belga, bajo el convulso Chad y entre Sudán y Camerún, se encuentra la República Centroafricana, un país atrasado y pobre, maltratado por la historia. Exportador modesto de algodón, café, tabaco y madera, produce una veintena de kilos de oro cada año y tiene un puesto de segunda importancia en el mercado internacional de diamantes, mientras sus 3 millones de habitantes viven mayoritariamente dedicados a la agricultura de subsistencia. Sus yacimientos de uranio y su envidiable posición estratégica en el corazón del continente hacen que el control de esta República Negra sea ambicionado por las grandes potencias mundiales. Los 28 años de existencia de Centroáfrica como Estado moderno independiente han transcurrido de modo turbulento, entre golpes de Estado e intrigas militares, sufriendo uno de los regímenes más oprobiosos de la historia de un continente infectado de dictaduras, cuando la espesura de la selva y las aguas turbias del río Ubangi sirvieron de escenario a una farsa imperial, el reinado de Bokassa. La historia de Jean Bedel Bokassa, el antiguo soldado del ejército colonial francés que soñó con ser emperador, transcurre aquí, en el corazón del continente negro. Se trata de una historia real, de una sucesión de acontecimientos políticos, pero que podrían contarse como si fueran parte de un cuento de hadas, porque esa historia está llena de elementos fantásticos. La noticia del regreso de Bokassa desde su exilio parisino a la República Centroafricana ocupó las primeras páginas de los periódicos a finales del pasado octubre, y una nube de enviados especiales de todo el mundo llegaba a Bangui un mes más tarde para asistir a la apertura del juicio contra el antiguo emperador, que se disponía a rendir cuentas de sus crímenes. Además, se esperaba que el juicio fuese un espectáculo multitudinario. El gobierno de Bangui había anunciado que se celebraría cara al público, en el mismo Palacio de Deportes donde el acusado se autocoronó emperador 9 años antes. El esqueleto metálico del trono de Bokassa todavía se encuentra a las puertas del recinto deportivo, cubierto de telarañas, como un objeto viejo y sin valor alguno.
A la sombra de ese trono abandonado, en el interior del Palacio de Deportes, los carpinteros construían un modesto banquillo de madera para que Bokassa se sentase ante sus jueces. Y los pintores se afanaban en su tarea cuando llegó la orden de suspender los preparativos. El gobierno temía que el proceso tuviese una imagen internacional más propia de un circo que de un tribunal de justicia. Así, la celebración del proceso se trasladó a la sede de la Alta Corte de Bangui. Un enorme despliegue militar pretendía garantizar el orden en la sala. Y mientras los abogados conversaban informalmente con los periodistas, las gentes formaban largas colas, disputándose a empujones los primeros puestos para entrar en la audiencia. Después de todo, el juicio contra un emperador, al que se imputan numerosos crímenes, es algo que no se ve todos los días. Cuando los defensores recusaron en vano al tribunal, se respiraba una atmósfera entre la mascarada y la ironía de un relato de Graham Greene. Detrás de aquella situación cercana al absurdo, se adivinaban los hilos de una intriga neocolonial. Por fin, Bokassa entró en la sala fuertemente custodiado y rodeado de fotógrafos y operadores. El pequeño emperador centroafricano sonreía pícaramente. Ya sentado en el banquillo, saludó a las cámaras. Sabía que medio mundo le miraba, recordando la historia trágica de su reinado. Jean-Baptiste de la Salle Bokassa, admirador de Napoleón y discípulo del general de Gaulle, hizo una brillante carrera en el ejército colonial francés. Un golpe de Estado lo convirtió en presidente de la República Centroafricana, derribando a su primo David Dacko el último día de 1965. Siempre entre telones, Francia le aupó al poder y le ayudó a sostenerse en él mientras le resultó útil. Bokassa gobernó con mano de hierro durante casi 14 años. Al cabo de 7 en el poder, se hizo nombrar presidente vitalicio y finalmente, en diciembre de 1977, realizó su sueño de convertirse en emperador. La ceremonia supuso un escandaloso derroche de dinero para una nación subdesarrollada cuya economía depende de la ayuda exterior. La emperatriz Catherine vestía una túnica formada por 935.000 pequeñas piezas de oro, y en el ropaje de Bokassa, elaborado por la sastrería de Ghiselin, que 173 años antes había cosido los uniformes de Napoleón, se contaban hasta 785.000 perlas, con un diamante de 138 quilates adornando su corona. Solo la factura de esta ascendía a $2 millones, mientras la del cetro imperial y la diadema de la emperatriz sumaba otros 5 millones pagados al joyero parisino Arthur Bertrand. El trono, oro y bronce sobre el armazón metálico, medía 3,10 metros de alto y 4,20 de ancho. El ejército imperial se vistió con 5.200 nuevos uniformes de gala. Se trajeron de Francia 7 toneladas de carísimas flores de invernadero a un país de vegetación exuberante. Y para servir a los 3.500 invitados llegados de 43 países, se importaron 240 toneladas de comida, 25.000 botellas de los mejores vinos de Borgoña, 231 vajillas de fina porcelana, 1.500 juegos de cubertería de plata maciza, 60 automóviles Mercedes, cuyo transporte por avión costó $300.000, e infinidad de bagatelas para decorar los escenarios del ensueño de Bokassa.
Ni un solo jefe de Estado africano quiso asistir a la ceremonia, avergonzados del espectáculo ofrecido por el grotesco monarca negro que caricaturizaba sin saberlo al viejo poder imperial europeo esclavizador del continente. Aquella fantasía cruel no duraría más de 2 años. Giscard d'Estaing se cansaría pronto de los excesos de Bokassa, de sus crímenes y desobediencias, y decidió poner fin al cuento imperial enviando a Bangui a 350 paracaidistas que derrocaron al monarca. El pequeño emperador terminaría paseando bajo el cielo de París. Aunque Francia le consideró ciudadano indeseable cuando pretendió refugiarse en su territorio tras verse derrocado, tuvo que acabar admitiéndole como huésped forzoso. Porque Bokassa fue expulsado de su exilio en Costa de Marfil en 1983. Desde entonces, junto a 5 de los 55 hijos que se le atribuyen y la última de sus compañeras sentimentales, vivió en el Palacio de Hardricourt, en las afueras de París. El caserón de Hardricourt es un escenario muy distinto de aquellos recintos imperiales que quedaron atrás, cuando Jean Bedel Bokassa reinaba con el poder del rey Sol, decidiendo la vida o la muerte de sus enemigos. Construido y decorado con todo lujo, el Palacio de Colongó, en las afueras de Bangui, albergó los excesos y arbitrariedades de la corte de Bokassa. En sus jardines, hoy abandonados, el emperador sometía a su juicio personal a quienes osaban desafiar de algún modo su autoridad. Postrado en el suelo a los pies del trono, el reo asistía indefenso a la lectura de las acusaciones. En caso de encontrarlo culpable, Bokassa ordenaba su ejecución inmediata. Cuando Bokassa había dictado justicia, el preso que había condenado era traído aquí y arrojado a esta fosa. Los cocodrilos devoraban al acusado en el agua. Pero el día que llegaron los paracaidistas franceses y recuperaron el control de esta capital, mataron a los 4 cocodrilos, y aquel día entró la población y se los llevó para comérselos. Las ejecuciones tenían otra variante, mucho más acorde con la imagen propia de un emperador: los leones, a cuyas fauces se arrojaban algunos condenados. El acusado que él había juzgado era conducido por detrás de las rejas y le hacían entrar por aquí, metiéndole en este pequeño recinto. Entonces salían los leones y devoraban al acusado aquí. Los abogados defensores niegan estas acusaciones, que presentan a Bokassa como el más despiadado entre todos los malvados inventados por la literatura infantil o el cine de aventuras. Y niegan también el más escandaloso de los cargos formulados contra el exemperador: las prácticas de antropofagia que habrían convertido a algunas de sus víctimas en suculentos platos de la cocina de palacio. Aquí se descubrió un cadáver, aquí en el congelador, de un hombre llamado Marcel Guédé. Era profesor de instituto, y el día de la manifestación de niños se dijo que había arengado a sus alumnos para que se manifestasen. Lo atraparon y a ese profesor, Marcel Guédé, lo metieron vivo en el congelador. El día que los militares franceses llegaron, estaba aquí. Lo descubrieron aquí.
Sobre la acusación de canibalismo, creo que eso forma parte del mito, de lo que yo llamaría la leyenda de Bokassa. Nosotros contamos con un testigo muy bueno, el director del servicio secreto francés, que reconoce en su libro que cuando llegan los paracaidistas franceses miran en las famosas cámaras frigoríficas de Jean-Bédel Bokassa y no encuentran cadáveres. Si la Corte Criminal de Bangui, cuando el proceso de 1980 aceptó esta acusación, fue sobre un testimonio del que lo menos que puede decirse es que era totalmente fantástico y que constituiría una revolución legal. Yo creo que el Procurador General deberá abandonar la acusación en este punto. Seguramente la verosimilitud de tales acusaciones encuentra apoyo en los sentimientos racistas, muchas veces inconscientes, de los europeos y en una visión paternal y colonialista de África. Sean o no ciertos sus crímenes, conviene recordar otros aspectos de la figura patética de ese africano alucinado que hace frente a una posible sentencia de muerte. Jean-Bédel Bokassa nunca pasó el nivel de los estudios primarios. Su padre fue ejecutado por las tropas coloniales francesas en 1927. Huérfano a los 6 años, el pequeño Bokassa quedó bajo la tutela de los misioneros y se vio convertido en soldado a muy temprana edad. La Biblia y el fusil, la doctrina y la fuerza de sus amos fueron su única escuela. Bokassa combatió como soldado del 2º Batallón de la Francia Libre en la Segunda Guerra Mundial. Volvió a empuñar las armas en Indochina y Argelia. Ganó la Cruz de Guerra, la Medalla Militar, la Gran Cruz de la Legión de Honor y ascendió hasta el grado de capitán con una brillante hoja de servicios. Ante sus jueces, Bokassa reivindicó su historial como oficial del ejército francés, insistiendo en defender su honor militar más allá de las acusaciones de haber cometido numerosas atrocidades o de los escándalos vividos en su corte imperial. El 3 de octubre de 1976 fui detenido con 3 de mis compañeros, todos miembros de la policía, junto a una enfermera llamada Martine Dutat, que trabajaba en la residencia de Bokassa en Villa Colongo. Fui arrestado con mis compañeros por resultar sospechoso de ser amante de Gabriela, una de las mujeres de Bokassa. Martine Dutat se había hecho unas fotos pornográficas con esa misma dama y fue detenida al mismo tiempo. Todos fuimos confinados en Garagá, que es una prisión de Bangui, y al cabo de unos días todos los demás fueron ejecutados. La sangrienta represión de una huelga estudiantil en enero de 1979 fue la gota que colmó el vaso de la tolerancia francesa ante los excesos de Bokassa. La administración del Estado, que como en la mayoría de las naciones africanas es el mayor empleador, no pagaba los salarios desde hacía 3 meses, y el gobierno dictó una orden haciendo obligatoria la adquisición de carísimos uniformes para los escolares que sus padres no podían pagar. La huelga prendió en las aulas, desde los parvularios a la universidad, y los centuriones del imperio recibieron la orden de disparar contra los niños que se manifestaban en las calles de Bangui. Los niños se echaron a la calle para protestar contra esas medidas. Desgraciadamente fueron masacrados por una orden que Bokassa dio a un general llamado Mayo Moncola. Así, los niños fueron asesinados por ese general y algunos otros oficiales presentes en el lugar. Esos oficiales y ese general masacraron a los niños. Hay que recordar la edad de los niños muertos, desde 8 años a 19 años, desde párvulos a alumnos terminales. El número de niños muertos entre 8 y 10 años y entre 11 y 18 años se cifra desde 200 a 340. Las denuncias de Amnistía Internacional y otras entidades humanitarias conmovieron al mundo.
una comisión investigadora interafricana viajó a Bangui y reconoció los hechos como probados. Bokassa cayó definitivamente en desgracia. Al carácter grotesco del imperio centroafricano, a la miseria social sembrada por el régimen de Bokassa, se sumaba la evidencia de la sangre de cientos de inocentes. Hasta entonces, Francia y todas las naciones del mundo habían hecho ojos ciegos a Bokassa. Se le tomaba por loco, por un ser ridículo, pero se toleraba su existencia sin cuestionar la naturaleza de su régimen. El pueblo no solamente sufría el expolio de la codicia de Bokassa, sino que Bokassa, a través de la dictadura, imponía lo que se llama un castigo corporal a todo el pueblo centroafricano. No solamente todas las familias centroafricanas se vieron afectadas por los acontecimientos, sino que al nivel de cada uno, de los amigos, todo el mundo sufría las detenciones. Casi todo el mundo caía detenido o tenía conflictos de una manera u otra con Bokassa. Hoy, el antiguo carcelero ha pasado a estar detrás de las rejas. Bokassa ocupa una celda bien guardada, mientras la vegetación tropical tiende poco a poco un manto de olvido sobre sus palacios. En Berengó, la residencia imperial que otrora fuese conocida como el pequeño Versalles, no queda la mínima huella del pasado esplendor. El pueblo llano asaltó sus dependencias y nada resistió al pillaje. Hasta el lujoso empapelado de las paredes fue arrancado a jirones. Los súbditos de su majestad imperial robaron incluso los vidrios de las ventanas, los cables y los interruptores eléctricos, todo lo que pudiera tener un mínimo valor o utilidad. La piscina de la emperatriz Catherine es un estanque podrido, y el eco de los salones vacíos añora las risas de las dos concubinas de Bokassa. Los fantasmas de la corte no tienen ya dónde vagar, y el palacio en ruinas resulta un lugar vacío de recuerdos, inhóspito, siniestro, con los arbustos esforzándose en penetrar por cada hueco. Así termina el cuento cruel del pequeño emperador centroafricano, con las estatuas de Bokassa derribadas en el jardín del Palacio Imperial, abandonado, saqueado, invadido por la vegetación de la selva, y con el pueblo centroafricano viviendo todavía los rigores del subdesarrollo, del atraso, sometido a una dictadura militar instalada y mantenida en el poder por las tropas francesas. Pero esa es ya otra historia, la historia de la realidad que se oculta detrás de todos estos cuentos. Solo una institución sobrevivió al régimen de Bokassa y pudo cubrir el vacío de poder creado por la caída del emperador: el ejército. A la tiranía de Bokassa sucedía así una dictadura militar. No existía otra solución. Las tropas francesas volvieron a colocar al frente del Estado al expresidente David Dacko, derrocado por Bokassa, pero no se disponía de la mínima organización civil para brindarle apoyo, con los partidos políticos desarticulados y la oposición diezmada durante el régimen de Bokassa. La estructura militar sirvió entonces para apuntalar al ruinoso edificio del Estado. Finalmente, los centuriones reclamaron todo el poder y se deshicieron del frágil presidente Dacko en septiembre de 1981. El general Colimba, militar de temperamento sosegado y hombre dócil a la voluntad de Francia, reunía en su persona las jefaturas del Estado, el gobierno y las fuerzas armadas. Los partidos políticos, calificados como factores de desunión, continuaron proscritos. Los líderes de la oposición siguieron en la cárcel o en el exilio, y todas las voces adversas fueron acalladas, con el país gobernado como un cuartel. Al cabo de 4 años, el general Colimba decidió despojar a su régimen de los uniformes de campaña
El comité militar de gobierno quedaba disuelto y se llamaba a algunos civiles a formar parte del gabinete, mientras se redactaba una nueva constitución. Al fondo, en la trastienda del poder, se encuentran siempre los hijos de San Luis. Nada se mueve en la República Centroafricana sin el visto bueno de París. En las calles, oficiales franceses dirigen a sus colegas nativos para asegurar el orden. Un convenio bilateral mantiene a docenas de oficiales galos como cooperantes militares, controlando cuanto se hace y dice en los cuarteles centroafricanos. Pero el verdadero administrador del poder, el hombre clave de Francia en la República Centroafricana, es otro, el coronel Mansion. Conocido por los apodos de El Gobernador y Lucky Luke, Mansion huye hábilmente de la cámara. Mansion fue responsable del cifrado de mensajes en la embajada francesa de Bangui durante el reinado de Bokassa. Participó activamente en los preparativos de su derrocamiento e impulsó la ascensión del general Kolimba al poder. Se ha convertido en jefe de la todopoderosa Guardia Presidencial y dirige los servicios de información estatales. Hay quien dice que Kolimba actúa como prisionero de la voluntad de Mansion. Sometidos a referéndum, tanto la figura de Kolimba como el nuevo texto constitucional obtenían el respaldo de las urnas, y la dictadura se disfrazaba definitivamente de democracia restringida. Decenas de oficiales del ejército francés hacen visible el papel jugado en la sombra por París. Pocos días después de comenzado el juicio contra Bokassa, Kolimba prestaba solemne juramento, renovando su cargo de jefe del Estado. Je jure solennellement devant le peuple centrafricain de remplir fidèlement la fonction de président de la République centrafricaine. En la última fila de los invitados al acto, los uniformes militares franceses constituían un simbólico telón de fondo. Para que todo fuera más patente, la primera felicitación la recibió Kolimba de manos del embajador de París, que siempre es, de modo automático, decano del cuerpo diplomático acreditado en Bangui. Vestido de civil, el general Kolimba se esforzaba en ofrecer una imagen renovada. Usted ve claramente los resultados. Es casi un consenso del pueblo centroafricano. La voluntad es unánime, la alegría es popular. Eso significa que el pueblo centroafricano quiere un cambio, y ahí está, en la Constitución. El asunto Bokassa quedaba relegado a un segundo término, oficialmente tapado por los felices acontecimientos políticos que aseguraban una estabilidad a la nación. Si alguien había pretendido torpedear al régimen centroafricano organizando el regreso del antiguo emperador, quedaba defraudado. Los hilos políticos de Bangui se tensan y mueven en París. Incluso los del incomprensible regreso de Bokassa, que podría responder a una maniobra de la extrema derecha francesa, deseosa de crear problemas al gobierno de Chirac. Al menos eso parece más verosímil que la explicación dada por los abogados del emperador. La cuestión que se nos plantea constantemente es la de saber por qué el presidente Bokassa ha vuelto a su país. Él mismo indicó en el proceso la razón por la cual lo había hecho, para justificarse ante la justicia de su país, para presentarse a ella. Sabía que su proceso sería reabierto, que comenzaría desde cero, y también para justificarse ante su pueblo, y para lavarse de las acusaciones lanzadas contra él, que han sido orquestadas en el mundo entero y repetidas por todos los periódicos del mundo. Es un hombre que viene a defender su honor, que ha querido hacerlo públicamente ante la justicia de su país y ante su pueblo.
El propio Bokassa había anunciado repetidas veces su propósito de volver a Bangui, sin que nadie tomase en serio sus palabras. Bokassa tenía graves problemas económicos. La exemperatriz Catherine no solo le abandonó, sino que le robó cuanto pudo, y pudo mucho. Las cuentas bancarias se agotaron. Los hijos del emperador fueron detenidos por robar alimentos en un supermercado. Bokassa vivía de su pensión de excombatiente francés, 5.998 francos mensuales, unas 124.000 pesetas. Muy poco para los gastos de una familia numerosa en un palacio. El exilio se hizo frío y duro, y constantemente Bokassa oía voces que le incitaban a regresar a África, tal vez prometiéndole un recibimiento triunfal. Como última clave, conviene recordar que el propietario del caserón de Hardecourt es un diputado ultraderechista del grupo de Le Pen y que 2 ultraderechistas acompañaron a Bokassa hasta Bangui, siendo detenidos junto a él sin que el propio coronel Mansion haya querido tramitar su libertad hasta el momento. Ante el tribunal que le juzga, Bokassa desempeña fielmente su papel, leyendo un acta de acusación contra Giscard y metiendo así otra vez a la política francesa sobre el tablero de juego. Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République française, a détourné l'armée. Tal vez Bokassa sueñe que vive un momento histórico que ofrece una lección de dignidad al mundo, como en otros tiempos soñó con ser emperador. No parece importarle que le condenen a muerte, como ya se hizo en un proceso celebrado sin su asistencia 6 años atrás. El reino de Bokassa ya no es de este mundo. Fuera del Palacio de Justicia, el pueblo que soportó las arbitrariedades de Bokassa asiste de lejos al espectáculo del juicio o prosigue su difícil vida cotidiana ajeno al último acto de la farsa imperial. En el fondo, es demasiado difícil comprender qué ocurre. Resulta más provechoso dedicarse a la caza del saltamontes, que está en plena temporada, para así entretener el hambre, que el hambre no es cosa de cuentos. I know.